Pero ¿por qué vamos a ella? ¿Por qué vamos a ella? Todos nosotros hemos escuchado alguna vez acerca de la palabra del cielo. El mensaje que tiene es dinamita para nosotros. Pero sin embargo, nosotros escuchamos por primera vez y queremos averiguar qué es lo que contiene la palabra de Dios. Y además para saber si es cierto o no es cierto lo que dice de él. ¿Cierto que sí? Ahí es lo que empieza a entrenar lo que es por el oír. Que nosotros venimos aquí conociendo el Evangelio tan solo por el oír y después de ahí nosotros mismos nos conlleva hacia la Sagrada Escritura para poder encontrar la dinamita que va a explotar dentro de nosotros. ¿Y cómo explota? Explota simplemente en atraernos hacia ella y nosotros empezamos a descubrir el manjar que hay en la palabra de Dios. Y a medida que nosotros vamos conociendo, vamos entendiendo, va a haber algo que va diciendo en nosotros. ¿Qué es? Es la fe. Y la fe es la confianza. La fe es la seguridad. La fe es la convicción que tú tienes que tener arraigado tan solo en el Señor Jesucristo. Ahora, al Señor Jesucristo nosotros no lo hemos visto. ¿Cierto que sí? Pero sí lo sentimos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué sienten ustedes con los ventiladores? Aire. ¿Qué sienten? ¿Ruido? Sienten aire. Pero les hago otra pregunta. Díganme, ¿qué color tiene el aire? ¿Tiene? No lo tiene. Pero sí sentimos el aire. Así mismo es Dios. No lo vemos, pensamos que está lejos, pero a la vez está cerca de nosotros. Y ahí es donde tiene que la fe. Ahora escuchen algo. La fe es el puente entre lo visible y lo invisible. ¿Me están entendiendo? Repito, la fe es el puente entre lo visible y lo invisible, la fe. Ahora, lo invisible entre lo terrenal y lo divino. Miren cómo es la fe. La fe nos interviene en el mundo en el cual estamos viviendo y a la vez la parte divina. En el mundo puede haber tormentas, en el mundo puede haber ideologías, en el mundo puede haber de todas cosas. Pero si nosotros estamos firmes, ninguna de esas ideologías nos va a separar de nuestras creencias. ¿Me van a entender? Ahora, la fe nos conecta con Dios. Por eso es que lo buscamos. Y lo buscamos en oración. ¿Nos conecta o no nos conecta? Sí, nos conecta. Y nos permite experimentar su realidad en medio de un mundo incierto. ¿Estamos en esos tiempos? ¿Viviendo en un mundo incierto? Sí, estamos en eso. Donde está en juego nuestras creencias. Está en juego. Porque hoy en día han aparecido tantas religiones que a veces tienen que empezar a dónde ir. Pero sin embargo nosotros estamos firmes y seguros.
La fe no es ignorancia ni negación de la realidad, sino una elección. Esa es la fe. Tú eliges en creer o no creer. ¿Me entiendes? Pero tú haces una elección. Ahora, nosotros hacemos una elección consciente de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente. A veces para nosotros es un poco confuso leer la Biblia, entender la Biblia, pero nuestra fe nos ayuda a seguir adelante. No desmayamos, seguimos adelante. Ahora, un ejemplo tan patético lo encontramos en Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó. Abraham creyó en la promesa de los ángeles y de parte de Dios le dijeron: tú vas a tener un hijo. Y ustedes saben la historia. Abraham era casi un anciano. ¿Ves lo que sí? Un anciano. Pero sin embargo creyó en la promesa, que se equivocó, pero creyó y le resultó la promesa también, como su hijo Isaac. Pero ahora Dios le extiende la promesa. Pasan los años y Abraham tiene su hijo, a Isaac. Pero al pasar o al transcurrir el tiempo, ¿qué le hace Dios a Abraham? ¿Qué pedido le hace? Le dice: da a tu hijo que sacrificio. Oiga, yo le hago una pregunta. ¿Usted daría a su hijo para que muera por otro? ¿Lo daría? Usted diría: yo por el Dios doy la vida, con tal de que él siga vivo, pero yo por él. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? Entonces imagínense a Abraham sacrificar a su propio hijo, matar a su propio hijo, al de su propia sangre. Abraham dudó un poquito: Señor, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que yo voy a sacrificar a mi hijo? No puede ser. Cambia, me dan otra forma de hacerlo. Pero ¿sabe otra cosa, mis queridos hermanos? Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada, aunque no lo creas. Pero muchas veces nosotros nos sentimos seguros de nuestra fe y a veces decimos: no, a mí, mi fe, no, ¿cómo así? Pero sabes, hermanos, llega el momento en que el Señor nos prueba nuestra fe. Así como Abraham fue probado con el mayor deseo de que tener un hijo en primer lugar. Pero Dios le hace una prueba: dame a tu hijo. Y a las finales, queriendo o no queriendo, Abraham accede. Y cuando ya Abraham tiene al hijo para ser sacrificado, Isaac le dice: papá, ¿dónde está el becerro? Y con el dolor de su corazón, Abraham le dice: Dios proveerá. Dios proveerá. Cuando nosotros estamos en la etapa difícil de una enfermedad, ahí